que es un instrumento de medición que normalmente está incluido dentro de un equipo que se llama multímetro, volmetro como tal, como un equipo de laboratorio, pues ya no, bueno, desde antes, ¿no? Podemos encontrar volmetros, así, nada más el puro volmetro. Es muy común en, en tableros, en tableros de control los equipos de medición que les llamamos de panel, ¿no? Que se instalan, que están fijos ahí. Ahí sí, ¿no? Mayormente digitales. Todavía por ahí quedan algunos analógicos, ¿no? Pero en su mayoría digitales. Y en la cuestión del laboratorio, que es donde aplica para nosotros, ya no. Ahí lo que encontramos es un equipo que se llama multímetro, que integra otros, varios medidores. Dentro de ellos, el volmetro, ¿sale? ¿Para qué es el volmetro? Pues para medir la tensión, el voltaje, fuerza electromotriz, diferencia potencial, como quieran llamar, ¿no? ¿Sale? Miren, voy a poner aquí, es... Voy a poner la imagen de este en particular. Ajá. Porque es con el que vamos a trabajar en la parte práctica. Entonces, para que de una vez, ¿no? Lo vamos familiarizando con este. Tengo un manual aquí de Fluke también, pero a ver, que ahorita quiero la imagen de este. A ver. Vamos a ver si está cómo se ve. ¿Sí se alcanza a ver un poco las letras aquí? Sí. Bien. Sí, Este es el que vamos a usar para la cuestión de las prácticas a distancia. Puede ser cualquier otro, no necesario, pero este es el que vamos a hacer, entonces mejor para familiarizarnos. Pero no importa la marca, no importa el otro modelo, hay muchas cosas que tienen en común, comenzando por la simbología, ¿sale? Entonces un volmetro va a ser un equipo, en este caso digital, que en su mayoría ahora son digitales, ¿sale? Que nos va a ayudar a medir tensión o fuerza electromotriz o voltaje. También es correcto decirlo. Incluso en la normatividad también ya está establecida las palabras voltaje, amperaje, wattaje, aunque a mí no me gusta, pero pues ya está. Es válido decir, utilizar también, bueno, miren, entonces en un multímetro hay una opción para que se selecciona para que funcione como voltmetro, ¿sale? Entonces déjenme poner aquí. Miren. Entonces un voltmetro que va a medir tensión, volts. Ahora, los voltmetros como típicos, como este que estábamos viendo aquí, ¿sale? Normalmente están limitados por normatividad. Lo más común, fíjense, es que se limiten a la medición de 1000 volts en corriente directa y 600 volts en corriente alterna, RMS. ¿Sale? Esa es la limitación. Porque hay menos y hay más. Es decir, dependiendo en el campo en el que estemos trabajando, puede ser que en laboratorio, si de repente necesitamos por ejemplo, un microvoltmetro, ¿no? O sea, medir poquitito, cantidades muy pequeñas. Entonces, para eso ya no. Nos puede medir bien desde el orden de milivolts hasta límite 1000. En DC, 600 RMS en AC. Ese es lo típico. Porque también hay para arriba, ¿eh? O sea, imagínense medir tensiones arriba del orden de kilovolts. Entonces, esto, pues desde luego que no sirve. Y eso ya es en un campo más especializado, que ya no aplica ahorita para nosotros. Entonces, nosotros vamos a estar
midiendo la tensión, fíjense, desde el orden de milivolts, unos cuantos milivolts, hasta el orden de 1000 volts, no más, en DC, en AC incluso a menos, 600, ¿sale? En ese intervalo, bueno, pues ya abarca gran cantidad de aplicaciones, ¿no? En la industria, en la escuela, todos lados. O sea, sí es muy útil para la mayoría de medición, no para las especializadas, ¿sale? Bien, entonces déjenme regresar aquí. Voy a poner, ustedes, a ver, pregunta, ¿ya llevaron o están llevando apenas alguna materia de circuitos? Ya, profe. Circuitos ACD, Sí, profe. teoría de circuitos. Ajá. ¿Esos de CACD fue en tercero o es ahorita? En tercero. Tercero. En tercero. Ah, ok, entonces ya tienen, sale. Ya, porque es que la verdad no sé, casi no imparto cuarto semestre, entonces no sé del programa como este. Pero bueno, entonces sí, ya tienen unas bases. Miren, voy a poner aquí una fuente de corriente directa. Una fuente de voltaje. ¿Bien? Y vamos a poner aquí, fíjense, esta es una fuente de voltaje, entonces le vamos a llamar, no sé, vamos a llamarle BS. Sal. Es más, déjenme copiarla por acá. Ese no le hagan caso, es nada más por si voy a necesitar otra, nada más la copio y ya no estoy dibujándola otra vez. Ok, entonces primero, fíjense, tenemos que hablar sobre las fuentes de voltaje. ¿Sale? Que en este caso yo la estoy simbolizando así. ¿Sale? En algunos casos, en simbología, esta puede ser una fuente de voltaje variable también, no necesariamente de DC. ¿Alguien se acuerda del símbolo de la batería? ¿Cómo es? Rayita grande, Ajá, son las líneas. rayita Unas chiquita, rayitas. Ajá. Pequeña. rayita grande Ajá. y otra rayita Y otra chiquita. pequeña. Ándale, así está. Es una batería. Que es una fuente también, ¿no? Pero Sí. aquí ya sabemos que pues, es una batería. ¿Sale? Ok, y esta es una fuente de voltaje, bueno, no específica, puede ser en general una fuente con un convertidor, no sé, puede ser muy generalizado, incluso hasta una batería, con que para batería es más adecuado este símbolo. Bueno, entonces regresando, esta es una fuente de voltaje. ¿Qué puedo decir de las fuentes de voltaje? A ver, ya en la parte de circuitos ustedes ya vieron algo que se llama resistencia, conductancia, impedancia, varios parámetros así, ¿no? Entonces, vamos a hablar de, no nos vamos a meter ahorita tan complejo de la impedancia, vamos a hablar nada más de la resistencia, ¿vale? Entonces, una fuente de voltaje tiene una resistencia. Una fuente ideal de voltaje tiene una resistencia igual a, ¿cuánto? A cero, ¿no? Exacto. Entonces, una fuente de voltaje tiene una resistencia igual a 0 de salida. Ahora, en la realidad no es así. En la realidad sabemos que, déjenme poner que vamos a tener algo como esto. Así. Bueno, ahí usted las líneas luego las acomodan. Esta sería mi fuente. Si se acuerdan, este de aquí es un equivalente. ¿Se acuerdan del nombre? Es un equivalente de Thevenin. ¿Se acuerdan de eso? O Sí. también en la literatura lo encuentran como RS. S es de la palabra en inglés source, que quiere decir fuente, ¿sale? Entonces quiere decir la tensión de la fuente y quiere decir
la resistencia de la fuente. O sea, es decir, que todas las fuentes en la realidad, este sería un caso real, todas las fuentes de voltaje, vamos a poner voltage, todas las fuentes de voltaje van a tener una resistencia asociada, ¿sale? La fuente ideal, pues esta RS es igual a 0, o sea, no existe, es un conductor completamente. La realidad no es así. Siempre hay una RS, sea por muy pequeña que sea, siempre hay una RS. También las baterías, también una batería. Miren, vamos a hacer así rápidamente entre una ideal y una que no lo es. Por ejemplo, una batería, así como es. Imagínense que esto de aquí es una batería. Es más, una batería de una doble A. Si las conocen, ¿no? Una doble A. Si esa fuente de voltaje, que es esa batería, fuera ideal, o sea, es decir, esta RS fuera igual a 0, entonces quiere decir que no importa lo que yo le conecte, el voltaje va a seguir siendo el mismo, ¿no? Eso sería ideal. O sea, es decir, si yo le conecto un LED y la batería es de 1.5 volts, pues va a seguir en 1.5. Pero si yo le conecto una lámpara incandescente que consume más corriente, seguiría en 1.5. Y si le pongo 1000 lámparas ahí en paralelo a esa misma batería, pues esas 1000 encenderían y el voltaje sería 1.5. Eso sí fuera ideal, pero pues eso no pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hay pérdidas. Hay una caída, ¿no? O sea, es decir, entre más le conecten a la batería, ese 1.5 trata de mantenerse, pero no, siempre va decayendo poco a poco, poco a poco. Es decir, si nosotros conectamos aquí, no sé, una lámpara, así, qué horrible símbolo, ¿eh? Pero bueno, entonces ahí, así, la conectamos aquí, una lámpara, y aquí mi BS es igual a 1.5 para este ejemplo, entonces aquí ya no voy a tener 1.5. Dependiendo de la lámpara, puede ser que caiga a 1.4, a 1.35, ¿no? Es más, si yo pongo un cortocircuito, ¿a cuánto va a caer esa tensión? A Pongo un 0 volts. va a tender a 0, ¿no? De hecho, no va a ser 0, va a ser cercano a 0. Y la corriente, en teoría, si fuera ideal, no, pues la corriente del voltaje sería 1.5 y la corriente sería infinita, lo cual pues no es cierto, no es cierto. Entonces, esta RS sí es bien importante, hay que considerarla, ¿no? Ahora, un voltmetro, vamos a ponerlo aquí, mira, lo vamos a simbolizar de esta manera. Espérame. Voy a poner así. Se pone aquí la letra V. Y normalmente se pone así, miren, así. Normalmente así es el símbolo de un voltmetro. ¿Sale? Ahora, este voltmetro, si yo lo conecto aquí a una fuente, fíjense, mi fuente es esta, es todo esto, o sea, su equivalente es una de voltaje serie con un resistor. Esa sería mi fuente. Ahora, yo aquí conecto mi voltmetro, vamos a ponerlo así. Ahora pregunto, el voltmetro, cuando yo conecto el voltmetro, ¿están de acuerdo que aquí donde yo lo estoy conectando en donde está la carga, ¿no? Hace un momento, en lugar del voltmetro, teníamos una lamparita incandescente. Ahora ya no está la lamparita, ahora está ese voltmetro. Entonces ese voltmetro, si se dan cuenta, también es una carga, ¿no? O sea, lo estamos conectando como una carga. Entonces el voltmetro, a ver, así pregunta. Idealmente, el voltmetro
¿debería ser una carga para la fuente o no? Sí, ¿no? Sí, Tendría, sí. debería. Bueno, en la realidad sí lo es, pero no lo debería, ¿no? Porque el voltmetro, yo lo que quiero, me sirve para saber la tensión que hay aquí, en donde yo lo esté conectando. Mira, estas serían sus terminales, ¿no? Para eso me sirve. O sea, yo no necesito que el voltmetro, o sea, que la fuente le envíe energía al voltmetro para que el voltmetro la convierta en energía mecánica, en energía térmica. Pues no. Yo lo que quiero es nada más saber, ¿no? Medir, hacer una medición. Nada más. Entonces mi voltmetro no tendría por qué cargar, o sea, es decir, por qué requerir absorber energía de esta fuente, porque es un equipo de medición, no es una carga. Pues es lo que debería, ¿no? Sale. Fíjense, si fuera así ideal mi voltmetro, ¿qué resistencia tendría? O sea, así entre los dos cablecitos que tiene su voltmetro, que es el negro y el rojo, entre esos dos cablecitos, ¿qué resistencia debería de haber, idealmente? Si fuera ideal, sería 0. No, si fuera cero, imagínense, sería un cortocircuito, ¿no? Aquí, Tendría que ser idealmente infinita. infinita, exactamente. Se debería ser su resistencia infinita para que en el momento en que yo conecte aquí a cualquier fuente, no le haga ningún efecto de carga, así se llama, efecto de carga. Sin embargo, ya saben, como todo aquí no es ideal, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la realidad, lo voy a poner igual en azul para que vean que lo azul es el multímetro, o el voltmetro, perdón, y lo negro es la fuente. Mi multímetro va a tener también una resistencia en paralelo, que lo conocemos como resistencia de entrada, ¿sale? Todos los voltmetros, todos, tienen una resistencia de entrada. ¿Alguien sabe qué valor, cuál es el valor típico de resistencia de entrada de un voltmetro digital? ¿No? No. Bueno, No. el valor típico es de 10, lo voy a poner como en Spice, 10 megaohm, ¿sale? Es su resistencia. ¿Es alta? Pues sí, relativamente alta, pero no infinita. Entonces, estos 10 megaohms de resistencia de entrada en un voltmetro, ¿me pueden afectar? Pues sí me pueden afectar. Mira, incluso eso nada más lo menciono, en los voltmetros analógicos de aguja, esta resistencia está en el orden de kilo ohms, o sea, por ejemplo, 60 kilo ohms para DC, 10 kilo ohms para AC, fíjate, es mucho más bajo que esto, ¿no? En un digital, pues ya es 10 megas, bueno, ya está más decente. Miren, cualquier fuente de voltaje tiene una resistencia de salida. Normalmente esa resistencia de salida es baja. Cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de alimentación, entonces hablamos de una RS baja. ¿Qué es bajo? 1, menos de 1 ohm, incluso miliohms, ¿no? Puede haber algunas fuentes ahí que esto sea el orden de ohms. Vamos a suponer que estos sean 10 ohms, y eso ya estoy exagerando. Si esto fuera 10 ohms y esto fueran 10 megaohms, ¿me afecta? Sí, ¿no? Sí, porque como están en paralelo, va a afectar el voltaje del multímetro, ¿no? Ajá, o sea, Que va a en medir. teoría sí, porque hay un divisor de resistores, ¿no? ¿Vieron en circuitos el divisor de voltaje? Sí, Sí. Sí. Más bien tomando en cuenta que la resistencia de la fuente es muy pequeña en comparación con la de entrada del voltímetro, caería muy poco voltaje en la resistencia de la fuente con respecto a la que cae en la de entrada del multímetro. Más bien habría problemas si al menos en las fuentes no es así, pero si en la resistencia de la fuente fuera muy grande, cercana al valor de
la resistencia de entrada del voltímetro, ya se vería afectada la medición muchísimo. Así es, así exactamente como lo dijiste. Mira, os voy a poner aquí este parámetro que le vamos a decir B, measure, quiere decir medido, o bueno, me sea measured con una D al final, ¿no? O sea, la tensión medida. En este punto, aquí donde está, si ven el puntero, ¿no? Entonces, esto de aquí, si lo ven, miren, es una fuente, un resistor y otro resistor, y aquí está el divisor de voltaje, miren, aquí está el divisor. Entonces, ustedes si se acuerdan, en el divisor de voltaje, aquí podríamos calcular B. Bueno, es este, ¿no? Este de aquí. B measure sería igual a ver, díganmelo, ustedes se acuerdan. A la tensión de la entrada de la fuente ABS, y ahora sí, multiplicado por La resistencia. la resistencia. Entre la suma. Ajá, entre R qué? Perdón, multiplicado por R qué? La R de entrada, RIN. RIN. Y abajo RS más RI. es igual, ¿no? RS más RIN, RI más R. Ajá, así es. Esto es lo que nosotros mediríamos en el voltmetro, aquí, con el voltmetro, en la realidad. Entonces, exactamente como dijo su compañero. Miren, si esta RS es lo suficientemente grande como para compararse con esta RIN, entonces vamos a ver que lo que vamos a medir ya no va a ser lo mismo. Es más, un ejemplo rápido. Si RS fuera de 10 megaohms, esta RS, y la fuente BS fuera de 10 volts, ¿cuánto estaríamos midiendo acá? Fíjense que este es 10, este fuera de 10 megas y esta, la del multímetro, es 10 megas. ¿Cuánto estaríamos midiendo? 5 volts. 5 volts. La mitad, exactamente. Entonces, fíjense cómo ya tenemos un errorzote, ¿no? Ya, o sea, el error ya no es, o sea, el valor real es 10. Pero pues ya no, ya por esto que le llamamos efecto de carga, ya no vamos a medir eso. Entonces, hay que tener cuidado con eso, con el efecto de carga, con el multímetro. Digo, en la mayoría de circuitos no nos va a afectar el voltmetro, no, o sea, no nos va a afectar tanto en cargar las fuentes o el circuito, pero hay algunos circuitos que son de alta resistencia, como por ejemplo algunos sensores de pH, algunos acondicionadores de señal. O sea, sí hay circuitos que trabajan con resistencias altas. Entonces ahí hay que tener cuidado al utilizar el voltmetro. Fuera de eso, pues en su mayoría no hay ningún problema. O sea, se puede utilizar así de manera directa, conectan el voltmetro y se acabó. Y ya no hay ningún problema. ¿Sale? Esto que estamos haciendo acá lo vamos a hacer en la práctica para que se vayan preparando. Por cierto, antes del miércoles, que sería la primera sesión práctica, yo ya, si ya me pasaron, ya están todos por equipos, yo los voy a ir asignando y ahí les voy a enviar qué día y en qué horario les toca. ¿Sale? Pero bueno, una de las pruebas que vamos a hacer en real, en la práctica, es esta, el efecto de carga. Vamos a poner, por ejemplo, una fuente, ¿sale? Cuya RS pues, va a ser pequeña, del orden de ohms, ¿sale? Vamos a medirlo directo y vamos a hacer una medición que van a ver muy exacta. Pero después le vamos a poner en serie un resistor. Es más, podemos poner el mismo de 10 megaohms, ¿no? ¿Y qué esperamos medir aquí? La mitad. ¿Sale? Para que vean cómo afecta el efecto de carga. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? No. Ok. Ahora, esto puede ser AC o DC, el voltmetro. O sea, esto de aquí aplica tanto para AC como para DC, el efecto Pero, de carga. profe, entonces, una pregunta. Entonces, ahora sí que como dice que nada más el multímetro agarra un rango para resistencias así muy grandes bueno, que de voltajes muy pequeños, ¿se usa otro tipo de instrumento o algo así?
Sí, hay instrumentos que tienen una resistencia mucho más alta o hay acondicionadores de señal, que así se les llama, que se hacen normalmente con amplificadores operacionales con entrada JFET, que tienen impedancias de entrada del orden de gigaohms o más, ¿no? Entonces, Son para ejemplos. medir bien, tiene que tener una resistencia muy grande el voltmetro. Así es, entre más grande sea o tendiente a lo infinito, que es lo ideal, pues es mejor. Sin embargo, en lo común, en el multímetro, 10 megas es suficiente para la gran mayoría de aplicaciones, no necesitan más alto. ¿Dónde necesitan más alto? Sí, sí hay aplicaciones, pero bueno, ese ya es un equipo especializado. Quiero medir más tensión, arriba de 1000 volts, es un equipo especializado. Quiero medir voltaje en circuitos con resistencias del orden arriba de 10 megas, que ya estamos hablando de aislamiento, ¿no? Pues es otro tipo de voltmetro, ¿sale? Hay equipos especiales, pero eso ya está fuera de lo común. Entonces, ¿qué es lo común? Pues medir hasta 1000 volts DC o 600 volts AC en RMS y con una resistencia de entrada de 10 megas. ¿Se puede subirla? Sí, o es otro equipo, sí, más costoso, pues obviamente, porque es especializado, ¿no? Pero en general lo que vamos a utilizar y que abarca la gran mayoría de aplicaciones es el típico multímetro. Y su resistencia de entrada son 10 megas. Varía un poquito, no es exactamente 10. ¿Sale? Hasta aquí dudas. Ok, sí, gracias, profe. ¿Sale? Ahora, esto es importante en el multímetro. Vamos a pasar a la otra parte. Faltan 2 partes más. Las otras partes importantes es ¿qué está midiendo? ¿Sale? ¿Qué está midiendo? Y la última es nada más las cuestiones de seguridad. Entonces, a ver, ¿qué está midiendo? Por ejemplo, en un multímetro, miren, tenemos aquí, si ven la simbología, aquí dice V, si lo ven, y luego tienen en azul, si alcanzan a apreciar, a ver si alcanzan a ver aquí, así como un símbolo de una senoidal, así pequeña, aquí. ¿Sí lo Sí. ven o todavía no? Sí. Sí, se ve. Déjenme ver si Sí, profe. en el manual de Fluke. Tenía un manual por acá. Aquí está. A ver. Por aquí debe de estar. Aquí está. Miren. Son los mismos símbolos que tiene la otra marca. Porque ya son generales, son estándares. Miren. Este de aquí. Que es como una senoidal. Ese símbolo quiere decir corriente alterna. O sea, es decir, que lo que va a medir el multímetro es la tensión de la componente de corriente alterna. ¿Sale? Luego este símbolo de aquí, miren, que es una línea recta y luego abajo una línea punteada, recta pero punteada. ¿Sí lo ven? Esto. Sí. Entonces, Sí. eso quiere decir medición de corriente continua, porque algunos multímetros no va a decir AC o DC, ¿eh? Van a tener este simbolito y este simbolito. Entonces, cuando tiene este es medición de AC, cuando tiene este es en DC. Y cuando tiene los dos, como es el caso de este multímetro, miren, aquí tiene los dos, ¿sí ya vieron? Quiere decir que cuando esta perilla selectora la ponen en esta posición, me va a medir tensión ambas, alterna y directa. Y claro, una está en azul, una en blanco, dando a entender que con este botón azul, cuando lo presionan, es para cambiar entre DC y AC. En la imagen, por ejemplo, estamos viendo que en este momento está en modo de DC, medición de DC. ¿Sale? Presionamos este azul y va a cambiar, aquí va a decir AC. Entonces ya está midiendo AC en esta misma posición. ¿Sí se ve? Ahora, antes era un poquito más complicado con los voltmetros y los equipos de medición porque manejaban escalas. Sin embargo, a estas alturas, los equipos ya son autoescala o autorrango, le llaman también. O sea, ustedes ponen directamente la medición, dicen quiero medir tensión, ponen la perilla aquí, ponen sus puntas en donde quieren medir el voltaje y ya, el aparato automáticamente se va a ajustar en el rango adecuado, en la escala adecuada, ¿sale? Para mostrar la medición, el resultado de la medición. ¿Sale? Así de sencillito. ¿Sale? Pero
les decía que en mediciones otra cosa súper importante es qué estamos midiendo. Porque yo mido, a ver, yo tomo una batería y pongo le pongo el multímetro, el voltmetro, y me dice 1.55, ya, 1.55 volts, ya. Pero no queda bien claro qué es, porque a ver, podría tener una fuente también, una fuente muy sencilla, nada más con su rectificador, su filtro, de las que usan típica para autoestéreos, por ejemplo. Mido, le pongo el multímetro en posición de DC, lo mido y me dice, no sé, 13.5 volts, ¿sale? Y luego mi multímetro, a ver, vamos a ver aquí, lo cambio a corriente alterna, fíjense, a corriente alterna, y lo mido y me dice 2.1 volts. Entonces, ¿cómo si la salida dice que es corriente directa y a corriente alterna ¿qué están midiendo, no? ¿Sí se entiende o no? Entonces, vamos a verlo de esta manera. A ustedes ahorita ya vieron, ya tomaron el curso de series de Fourier, transformada de Fourier. Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿También? Sí. Bueno, ya están avanzados, qué bueno. Entonces, miren, si se acuerdan, en las series de Fourier, básicamente la teoría tienes cualquier señal periódica, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponerla en una serie de senos o cosenos. Pero si se acuerdan, ahí hay un término que se llama A0 sobre 2, ¿se acuerdan, no? Entonces dice A0 sobre 2 más, y luego ya vienen los armónicos, ¿no? Que vienen unos coeficientes con los senos o cosenos, quieran poner, y eso es descomponer una señal en su componente constante, fíjense, eso es importante, su componente constante, y todo lo demás son componentes variables. Esa es así la esencia de todo esto, de la medición entre AC y DC. En el área en el campo de circuitos, en el campo de electrónica, de eléctrica y demás, a esa parte constante que ustedes ya vieron en la parte de matemáticas, a ese término constante, nosotros aquí le llamamos corriente directa. ¿Sale? Si lo quieren entender así de esa manera. Entonces, la corriente directa es la corriente, o en este caso estamos hablando del voltaje, el voltaje, la parte constante. ¿Qué quiere decir constante? Que no cambia, que no se mueve, que es fijo, ¿sale? Esa es la parte, ¿sale? Ahora, cuando nosotros decimos AC, aquí en el voltmetro, lo que le estamos diciendo al multímetro o al equipo es, quiero medir la parte variable. ¿Sí se entiende? Entonces, miren, porque hay señales, haz en cuenta que una batería, en teoría, pues es una constante, ¿no? Es una línea horizontal, así si lo ven en una gráfica de tiempo contra tensión, ¿sale? Sería una constante, sales. Pero no todas son así, ¿eh? No todas son así. ¿Qué pasa si tiene variaciones? Una senoidal, pues una senoidal ya no es constante, ¿verdad? Se está moviendo con respecto al tiempo, ¿sale? Entonces, AC, lo que me va a decir es medir la parte variable. DC me va a medir la parte constante, la parte que no cambia, la parte que no se mueve. ¿Hasta ahí sí queda claro, ¿no? Sí, profe. Sale. Ok. Ahora, vamos a poner, miren. Vamos a ver aquí. Esto de aquí, lo que estoy poniendo de Wikipedia, es así muy en general, ustedes lo pueden consultar, es el promedio estadístico, ¿sale? Como tal. Pero yo lo pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque quiero que entiendan qué es lo que hace el multímetro a la hora de ustedes hacer una medición en DC. Es decir, pongo mi multímetro en DC, pongo mis puntas y ahí me va a aparecer un número en la pantalla. ¿Y ese número qué? ¿Qué me está diciendo? ¿No? Imagínense que tenemos una señal, voy a regresar por acá. A ver. Voy a poner así varias señales.
Las flechitas no las voy a poner porque perdemos tiempo. Aquí vamos a hablar de voltaje y aquí vamos a hablar de tiempo. ¿Sale? Entonces, una batería. Pues una batería, miren, vamos a ponerlo aquí. Sería algo como esto, ¿no? Así, ¿no? Una constante, nos vamos a ponerle aquí. Una batería, ¿sale? Vamos a poner en azul, por ejemplo, una fuente rectificada nada más, que se utiliza mucho en máquinas eléctricas. Esa va a tener una forma más o menos así. 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 Bueno, más o menos, ¿no? Así. Sale. Vamos a poner otra, por ejemplo, en rojo, que sería una señal digital, por ejemplo. Ustedes sí se acuerdan cómo son esas, ¿no? Miren, así, así. Traten de... Cuesta un poquito de trabajo dibujar. Bueno, más o menos, ¿no? Y este vamos a ponerle, este es... Lo más común, pues es esta verde de aquí, que es la corriente continua, y vamos a poner aquí esta otra, y la senoidal. Déjenme hacer un poquito más grande esto. Y esta de aquí, que es la senoidal, ¿no? Miren, así. Más o menos, más o menos. Las más comunes, vamos a ponerle, esta es la que ustedes ven en los contactos. Esta es la que tienen en sus casas. Esta es la más común, una senoidal así, fíjense, ¿sale? Que es la que encuentran en su casa con una frecuencia de 60 Hz. Y estas son las baterías o las fuentes reguladas. Pero no quiere decir que no haya más. Miren, por ejemplo, las que utilizan en las máquinas eléctricas, como los tornos, no sé, CNCs, esta, de un rectificador, miren cómo es. Es diferente, ¿no? Bueno, en los circuitos digitales, señales así. Por cierto, esa ya la cursaron también, circuitos digitales. No, eso no. ¿O está en proceso? No, todavía no. ¿Todavía no? Bueno. Entonces, miren, son señales así, rectangulares. Pueden ser periódicas o no, pero son así, así. Entonces, aquí ya cambia, ¿no? A ver, miren, si yo les pregunto esto, aquí les digo, a ver, esta señal, ¿es DC? Sí, no, la verde, ¿no? Sí, sí, no, pues claro, queda bien claro. ¿Esta señal tiene AC? Esta, la ¿Cuál verde. señal? No, La verde no. ¿Tiene No. AC? No. No tiene. no. ¿Y cuál es el razonamiento de que no tiene? Porque la CD es constante y la Ajá. C es variable. Porque no varía, ¿no? Y esta Porque no no varía. varía. Ajá. No Esa va es- variando. no varía, ya. Por eso dicen, ¿esto es DC? Sí, porque es constante. ¿Tiene AC? Pues, no varía, no, no tiene. A ver, esta senoidal, ¿tiene AC? No, pues obvio, mira, está variando, ¿no? ¿Tiene DC? No. Pueden No. ver que es simétrica, ¿no? Mira, la DC es 0, ¿no? Si lo ven, quedaría aquí al centro, miren. Es un promedio, mira, vean como un promedio. Si promediamos todo esto así a lo largo del tiempo, esto va a quedar en 0, una línea. No tiene, ¿verdad? Pero, a ver, ahora nos vamos al azul. ¿Tiene AC? Sí. Sí, tiene. No. Sí. ¿Sí? Sí tiene porque está variando. Ah, sí, sí. Es que Ah, es sí, sí, aguas, sí, sí. porque ustedes a veces se nos queda también el concepto muy básico en los libros de electricidad de Van Valkenburg de la DC va en una dirección y la AC va en ambas direcciones. Y entonces dicen todo lo que está arriba del cero es en una dirección, es DC, aguas. Nosotros aquí ya tenemos que analizarlo
de una manera un poquito más avanzada. O sea, es decir, ya tenemos que verlo. AC es la parte que varía con el tiempo. Esta azul, ¿está variando en el tiempo? Sí, sí está variando. Sí, Sí. entonces sí tiene una AC. Sí tiene una componente de AC. ¿Tiene una DC? No. No. No, sí tiene. Sí. Sí tiene. Si nosotros promediamos aquí esto, no va a salir más o menos por aquí, miren, donde está mi cursor. No va a quedar en 0. En la amarilla sí, miren, si promediamos esto, va a quedar aquí sobre el eje, en 0, ¿no? Esto supone que aquí es 0. Ahí es, vamos a ponerlo en negro. Se supone que ahí es 0. Pero si nosotros a esta azul, así, de todos estos valores así, promediamos, ¿qué vamos a tener? Más o menos vamos a tener una línea que está aquí, por aquí centrada, que no va a cambiar, que va a ser constante. ¿Sale? Entonces sí tengo una DC también ahí. ¿Sale? En la roja, finalmente, ¿tenemos una AC? Sí. Sí. Sí, porque varía en el tiempo. ¿Tenemos una DC? Sí, también. También tenemos una DC. ¿Y cuál sería la DC? Pues estaría más o menos por aquí, ¿no? Miren, Es como a la mitad. constante. Ajá. Ajá. Si nosotros sacamos el promedio, obtendríamos una constante que estaría más o menos por aquí, miren. Eso es lo que mide el voltmetro. ¿Sale? Y hay que tener cuidado, porque miren, no es lo mismo, por ejemplo, medir una tensión instantánea. ¿Qué quiere decir una tensión instantánea? En cualquier punto del tiempo yo tomo una muestra y te digo el valor. Entonces, por ejemplo, en la batería, si yo tomo una muestra en cualquier punto del tiempo, bueno, no hay problema porque es constante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con estas otras de aquí? Por ejemplo, con esta azulita otra vez. No es lo mismo que yo tome una muestra aquí, miren, aquí, ¿sí lo ven? A que la tome por acá. Me va a dar un valor diferente, ¿no? ¿Sí ven? Ujú. Entonces, Sí. ese sería el voltaje, pero el voltaje instantáneo. Entonces, ahí apunta en su cuaderno. Instantáneo quiere decir que en un punto del tiempo yo tomo una muestra de la señal y el valor que tenga es ese. Pero no quiere decir que siempre sea ese, ¿eh? Puede cambiar. Si tiene componente de AC, pues desde luego que va a tener valores diferentes, ¿no? ¿Sale? Ahora, multímetro, ¿qué hace? Lo ponemos en corriente directa. Vamos a ver acá, miren, y nos vamos a el promedio estadístico. ¿Qué es lo que hace su multímetro? Para mostrarles el numerito que aparece ahí cuando lo ponen en modo de DC, un promedio. O sea, ¿qué hace? Toma muestras, toma muchas muestras, por lo regular toma arriba de 1000 muestras, por ejemplo 1024, y son números que son múltiplos de 2 a la n, o sea, puede ser 8, 32, 64, 128, 512, 256, 1024, 2048. ¿Sale? Entonces imagínense un multímetro, 1024, vamos a poner de ejemplos. Entonces toma 1024 muestras, ¿sale? Distribuidas en el tiempo de manera uniforme. O sea, puede hacer esto, miren, cada milisegundo el multímetro toma una muestra, toma un valor instantáneo de aquí. Vamos a poner esta, miren. Imagínense de aquí, de esta azul. Toma una muestra aquí. Pasa un milisegundo y toma otra muestra. Un milisegundo después toma otra. Otro milisegundo después toma otra. Y así va tomando muchas muestras, así. Muchas muestras hasta completar las 1024 muestras. Que eso va a tardar, ¿cuánto? Más o menos un segundo, ¿no? 1.024 segundos en total, en tomar todas las muestras, ¿no? Una vez que ya tiene todas las muestras, lo que va a hacer es un promedio, es esto que está aquí. Esto. ¿Sale? O sea, va a tomar la muestra 1, la 2, la 3 y las va a sumar. Entre ellas las va a sumar todas. Que es esta suma que aparece aquí. ¿Sale? Una vez que suma todas, las va a dividir entre el número total de muestras, en este caso 1024, en el ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué obtiene? El promedio. Entonces, cuando ustedes utilizan su voltmetro y están midiendo, lo que están midiendo es el promedio de muchas muestras, de muchos valores instantáneos. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. ¿Sí?
¿sí? El promedio es la parte constante de la señal, ¿sale? Ustedes si se acuerdan, en matemáticas hicieron esta parte utilizaron varias señales periódicas, las descomponían en serie de Fourier y tenían senos, pero también la parte de A0 sobre 2 a veces no era 0. Si se acuerdan, sí tenía un valor a veces, ¿no? Entonces, así como aparece ahí en matemáticas ese valor, pues aquí también en la parte física aparece también ese valor. ¿Cómo? Como el promedio. ¿Cómo se calcula? Con el promedio. ¿Cómo lo hace el multímetro? El multímetro no va a calcular integrales ni diferencial, ni va a usar métodos. No, el multímetro va a funcionar de esta manera, de manera estadística. O sea, va a tomar muchas muestras instantáneas y luego adentro del multímetro, que hay un microprocesador, se va a encargar de hacer la suma de todas esas muestras, dividirlas entre el número total, que es el promedio, y el resultado, que es el promedio, lo va a desplegar en la pantalla. ¿Sí se ve? Y entonces en la pantalla, más o menos cada segundo, es aproximadamente cada segundo, se va a actualizar el valor, porque el multímetro otra vez va a tomar otras 1024 muestras, las va a promediar y ahí te va el resultado. Y después otras 1024 muestras, las va a promediar y ahí te va el resultado. Eso lo hace de manera automática. Ustedes lo único que van a ver en la pantalla es que está cambiando la lectura constantemente. ¿Sí se ve? ¿Hasta ahí queda claro o no? Bueno, eso para la parte de DC. Para la parte de AC, miren, es más, aquí está explicado en la parte de Wikipedia, de libretos de matemáticas, pero explica bien desde el punto de vista eléctrico, va bien relacionado. Miren, la media cuadrática, o lo que le llaman RMS, o la raíz media cuadrática, ¿sale? Que también hay de sus siglas en inglés, ¿sale? Y miren aquí, a ver si lo alcanzan a leer. Esta parte es importante, a ver si alguien la alcanza a leer, ¿la puede leer? Se dice, es una medida estadística de la magnitud de una cantidad variable. Ahí está la clave, ¿no? La medida estadística de una magnitud, o sea, queremos saber la magnitud del voltaje, pero esto es importante, de una cantidad variable. Entonces, la raíz cuadrática media se utiliza para conocer la magnitud, sale de una cantidad variable. Entonces, eso es lo que utilizamos para la parte de AC. Ahora, miren, el RMS, o la definición es esta, estadística. Básicamente el multímetro, miren, ahora lo que va a hacer en cuestión práctica es tomar una muestra instantánea y en lugar de dejarla así, la eleva al cuadrado. Es como si tiene una calculadora dentro del voltmetro, ¿no? La eleva al cuadrado. Luego toma otra muestra, la eleva al cuadrado y la suma con la anterior, la va acumulando. Toma una tercera muestra, la eleva al cuadrado, la suma con las dos anteriores y así hasta terminar el número total de muestras. Al final la divide entre el número total de muestras y luego obtiene la raíz cuadrada de ese valor. Y eso es la raíz cuadrática media o el valor RMS, que es lo que el multímetro me presenta. ¿Hasta ahí sí queda claro? Sí. Que lo conocen como valor real. Ahora, eso entre comillas, ¿no? Ese valor real, o RMS, en realidad está contemplando todo. Tanto la parte de DC, o sea, la parte constante, como la parte de AC, que es la parte variable. Entonces, hay que tener cuidado porque en los multímetros, no, esto que está aquí, miren que les presenté aquí, esto de aquí, ahí. Bueno, esta ecuación de aquí, la 1, que ven en pantalla. Este de aquí sería el RMS real, ¿sale? No sería lo que es un multímetro común, les va a mostrar en la parte de AC. Entonces, ¿cómo obtenemos la parte de AC? O sea, nada más la componente de AC, la que varía. La de DC no me interesa. Esa la calculamos. Y vamos a ponerle BAC. O sea, esta sí es la que nos va a mostrar el multímetro. Es igual a raíz cuadrada de B, ¿sale? ¿A qué sería igual? A ver, díganme. BRMS
O sea, el valor, la raíz cuadrática media al cuadrado menos b de c al cuadrado. El AC sería este RMS. ¿Cuál es el RMS? Este que está aquí. Esto. Eso lo hace el multímetro. Menos la parte de DC. ¿Cuál es la DC? El promedio. Es decir, para obtener la C, necesitamos obtener el RMS y al mismo tiempo el promedio y luego hacer esta operación. Que eso después, en materias ya por allá de séptimo semestre, cuando ya manejan microcontroladores, ya pueden programarlo, ¿no? Y hacer que un dispositivo electrónico lo haga por ustedes, porque imagínense nosotros hacerlo de manera manual, pues no. Entonces, imagínense que en un segundo, para empezar nosotros para tomar 1000 muestras en un segundo y con la calculadora estar haciendo, elevar al cuadrado, sumando y todo, a ver, háganlo en un segundo, pues no, ¿verdad? Entonces eso lo hace un procesador que está dentro del equipo. Pero esto es lo que ustedes están viendo, ¿eh? Entonces, cuando ustedes pongan en DC, ya saben que lo que están viendo es un promedio. Cuando pongan en AC, ya saben que lo que están viendo es la parte variable, que es el RMS al cuadrado menos la parte de DC, que es el promedio al cuadrado. Eso es lo que están viendo en un multímetro, ¿sale? No el valor pico, no el valor instantáneo, ninguna otra cosa. Esto es lo que están viendo en general para todos. ¿Hasta aquí dudas? No. No, por favor. ¿No? ¿Seguro? Miren, les voy a dejar todo este material que tenemos aquí, se los voy a dejar, por ejemplo, aquí, mire, de Fluke. Dice, ¿qué es el valor eficaz? Hay algunos multímetros que dicen RMS verdadero, ¿no? Y son más costosos, obviamente. Un multímetro común puede costar 300, 400 pesos. Un buen multímetro puede costar 7,000 pesos, ¿sale? ¿Qué hace? Mide el valor verdadero. Entonces, miren, aquí hay una tablita que me gustó. Les voy a pasar este link para que ustedes lo tengan. Miren, esta está amarilla de aquí. Es esta. A ver, ahí se alcanza a ver esta tablita. Sí. Miren, dicen multímetro. Dicen, es un multímetro común, porque hay técnicas utilizando componentes electrónicos, como diodos, capacitores y demás. Ustedes pueden tener la medida de manera muy rápida y fácil, sin necesidad de hacer cálculos, de hacer todo esto, miren, todos estos cálculos. Y hay otra manera, que es obteniendo el valor, convirtiéndolo a digital, a un valor digital, procesando toda esa información para hacer todos estos cálculos y después imprimirla en el display, ¿sale? Esos serían los multímetros más sofisticados, que muchos de ellos son lo que se conoce comercialmente como RMS verdadero, True RMS, ¿sale? Es sale. Entonces me dicen, a ver, mira, por ejemplo, una señal senoidal como la de la casa, ¿no? Pues los dos lo va a medir muy bien, perfecto. La AC y la DC sin problemas. Pero ¿qué pasa si ponemos, miren, una señal rectangular, la que se utiliza en circuitos digitales? No, pues ahí miren, el de valor RMS verdadero me va a dar una medición correcta. Sin embargo, en un multímetro común, económico, vamos a llamarle, me va a dar una medición 10% más alta. Y hay un errorzote. Si ponemos algo así, miren, una señal rectificada, de medio puente, así se conoce esta. Miren, este multímetro me va a medir bien este voltmetro, pero un voltmetro económico me va a marcar 40% abajo de la medición correcta. ¿Sí se ve? Bueno, estos ya son circuitos de potencia, por ejemplo, este sería en un trifásico, ¿sale? Aquí también me va a marcar entre 5 y 30% abajo de lo que es. O sea, es decir, va a medir mal. Conclusión, no sirven, ¿sale? Si nosotros tenemos un multímetro que no mida el valor verdadero, que normalmente lo pegan ahí es parte de la mercadotecnia, ¿no? Lo ponen ahí, RMS verdadero. ¿Para qué es eso? Bueno, si ustedes solamente van a medir baterías
y la corriente alterna de su casa, porque hacen instalaciones eléctricas domésticas, pues con un multímetro económico está bien. Pero si ustedes van a trabajar con señales en sistemas digitales, en diseñando electrónica de potencia, cosas así, es más, aquí recuerdo que ven, mira, por ejemplo, en variadores, esto es en la industria del control, balastros electrónicos, ordenadores, todo lo de HVAC, miren, la climatización, aquí está. Todo esto, entonces ustedes deben de tener un voltmetro de RMS verdadero, que haga todo esto que dijimos, que haga todos estos cálculos. ¿Sale? Ahora, este multímetro, por ejemplo, este Unite, es chino. Creo que anda alrededor de 1,000 pesos, ¿no? Por ahí me quedé, ¿eh? ¿Sale? ¿Mide RMS verdadero? Sí, sí lo mide. Entonces ya no necesitan invertir tanto para tener buena medición. ¿Nos recomienda tener este multímetro si es que no tenemos ninguno? Sí, yo diría que se esforzaran por tener mínimo algo como esto. O sea, quieren algo que mida bien, porque en electrónica ustedes no se van a dedicar nada más así como un maestro, ¿no? Que va a hacer instalaciones y no, o sea, sí van a trabajar con otro tipo de señales más adelante, en las que, ¿cómo se llama? Sí van a necesitar que tengan una medición de RMS verdadera. Entonces, es como un médico, ¿no? Un estetoscopio. O peor aún, imagínense un cardiólogo, ¿no? Y que tuviera uno de esos de juguete. Pues no, o sea, sí es recomendable que en la cuestión de multímetros sí tengan un buen equipo. Ahora dicen, sí, pero es más costoso. Bueno, la opción económica, pues yo tengo miren. Este es una buena opción. Y hay así, por este orden. ¿Quieren algo? Bueno, pues Fluke. Pero pues ese sí ya nos vamos 5, 6,000, 7,000 pesos. ¿No? Alcanza para eso, está muy bien. Pero si no hay para eso, al menos algo como esto sí es recomendable. De esos que venden luego ahí en las electrónicas de 100, de 200 pesos, sirven, sí, para medir AC, senoidal nada más, y baterías así constante. Nada más. Pero ya señales más complejas ya no. ¿Dudas? ¿No? Bueno, No, terminamos con medidas de seguridad. Nada más vean aquí, tiene aquí algunos triangulitos, que eso es bien importante. Al utilizar un voltmetro es bien importante siempre revisar el estado de los cables o de las puntas, como ustedes conocen. Si ven que la punta está quebrada en algún punto, tiene un falso, esa ya no sirve, ¿eh? No importa, yo la hago aquí a un ladito, no. Esa punta se quita y se cambia. En la realidad, en la industria, cuando ustedes usan equipo, allá les revisan su equipo, les revisan su herramienta. Y una de las cosas que revisan son los cables. O sea, las extensiones, los cables del multímetro. A ver, tus cables, ¿están en buen estado? Sí, ok. Eso es lo primero. ¿Sale? Deben de estar en buen estado. Prohibido, prohibidísimo, así, aquí en estos conectores que son de tipo banana, conectar y meter un alambrito, ay, aquí le hago una bolita de cobre y lo meto ahí, y ya no, pues eso no se hace. Para eso hay un conector adecuado, ¿sale? Que es para la cuestión de seguridad. No, pues yo le metí si funciona, sí, pero ahí ya no se trata de que funcione o no, ¿sale? Sino es de su seguridad. Entonces, las puntas siempre deben de estar en buen estado. También en la parte donde se toman. Las puntas del multímetro, que seguramente ya las conocen, las deben de tomar de donde se deben de tomar. Sale del mango, no las deben de agarrar del cable o más atrás, deben de estar exactamente de ahí, para que funcione el aislamiento y la protección, que de acuerdo a la normatividad que está aquí, miren, ¿sale? Para que eso funcione, deben ustedes también de utilizar el equipo de una manera adecuada. Entonces, eso es tomar las puntas, desde donde es. Cuando tomen las puntas hay que tener cuidado con el dedo meñique, no tocar la parte metálica de las puntas, por obvias razones, ¿sale? Entonces, de hecho, todas las puntas tienen una especie de anillo, ¿sale? De donde dice, hasta aquí deben de llegar tus dedos. Más allá ya no, puede ser peligroso. Entonces, hasta ahí. Pero tampoco hacia atrás, ¿sale? Tampoco se vale que con la punta del multímetro piquen hacia un circuito
Lo entierro, lo dejo enterrado y luego como la clavija, ¿no? Desde lejos jalo el cable para que se desconecte. No, tiene que ser desde donde se debe de agarrar, siempre ahí. ¿Sale? Y bueno, ahorita con el multímetro nada más hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Bueno, con el voltmetro, perdón, ¿no? Pero el multímetro son varios instrumentos. No, profe. ¿No? Con el voltmetro no. No, profe. ¿No? Bueno, vamos a hacer entonces en la siguiente mediciones, ya prácticas, con el voltmetro en AC, en DC, y vamos a ver el efecto de carga. ¿Sale? Voy a buscar unos ejemplos que sean fáciles de calcular para que ahí mismo ustedes sepan que podamos comprobar la parte teórica, así rápido. ¿Sale? Y eso yo lo mando ya en la semana. ¿Sale? Bueno, entonces si no hay alguna otra duda, este material yo lo subo, no se preocupen, yo lo subo. Los links los subo, es para que ustedes los consulten por allá. Y ya. ¿Sale? Bueno, si no están en equipo, terminen los equipos. Y para empezar. Y acuérdense que en las sesiones de práctica deben de estar ahí, cada equipo. Porque ahí es donde se va a hacer la evaluación. ¿Vale? Bueno, si no hay más, entonces nos vemos el miércoles. Hasta luego. Sí, bro, hasta luego, hasta el miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego. Hasta luego.